UNED Derecho, audioclase. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho forman las fuentes del derecho dentro de la teoría general del derecho. En estos minutos vamos a hablar de las fuentes del derecho del trabajo y lo vamos a hacer con el profesor titular de la disciplina, Leodegario Fernández, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Como he dicho, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho son las fuentes del derecho. Pero ¿cómo participa el derecho del trabajo en estas fuentes, profesor Fernández? Pues muy bien. Evidentemente, como acaba usted de decir, pues las fuentes comunes a todo el ordenamiento jurídico que están establecidas en el Código Civil son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El derecho del trabajo, lógicamente, pues tiene una peculiaridad, tiene una especificidad, tiene una peculiaridad, insisto, que es que participa de esas fuentes, o sea, que esas fuentes también son fuentes del derecho del trabajo, pero además tiene una fuente específica que todo el mundo conoce, muy conocida, pero que es el convenio colectivo. De todas maneras, al hablar esto de las fuentes, sí conviene tener con carácter previo una serie de ideas precisas y claras, que son las siguientes. Cabe hablar de fuentes en dos sentidos. Como habla la teoría general del derecho, esto es común a todo el ordenamiento jurídico, hasta que entremos en la parcela del derecho del trabajo y ya será específico de la asignatura nuestra, ¿no? Hemos de distinguir entre fuentes en sentido propio o mediatas y fuentes en sentido traslativo o inmediatas. Fuentes en sentido propio, que también se llaman fuentes de producción, son los poderes sociales con facultad normativa creadora, una expresión feliz que acuñó el profesor de Castro, y que también reciben por ello la denominación de fuentes de producción, como digo. Fuentes en sentido traslativo, también llamadas fuentes de conocimiento, son las formas a través de las cuales se manifiesta esta facultad normativa de los poderes sociales, poderes normativos, al expresar los mandatos generales y objetivos en que la norma consiste. Me explico. El derecho, en general, nace de los poderes sociales con facultad normativa, que son fundamentalmente el Estado y la comunidad. La expresión jurídica, la forma o fuente de conocimiento, la expresión jurídica de la potestad normativa del Estado es la ley, como norma estatal, general y de carácter obligatorio, y comprendiendo en esta denominación de ley los distintos tipos de leyes y los reglamentos, o sea, ley en sentido material. La expresión jurídica de la potestad normativa de la comunidad no estructurada formalmente en Estado es la costumbre. Es decir, el Estado es fuente de producción o fuente mediata, la comunidad es fuente de producción o fuente inmediata, o fuente mediata también, y esas dos fuentes de producción mediatas crean la ley, el Estado crea la ley, en sentido material, comprensiva también de los reglamentos, y la comunidad crea la costumbre, y son las fuentes del derecho. Aplicando estos conceptos, que son predicables, como digo, de cualquier disciplina jurídica, al derecho del trabajo nos encontramos que con el estudio de las fuentes del derecho del trabajo se presentan unas características especiales. En cuanto al derecho del trabajo tiene unas fuentes comunes, como pueden ser la ley y la costumbre, de las que participa junto a las demás ramas del ordenamiento jurídico, pero tiene también unas fuentes especiales que son propias y típicas, exclusivas del derecho del trabajo, y que no se dan en los demás sectores del ordenamiento jurídico, como son los convenios colectivos de condiciones de trabajo, que emanan no ya del Estado ni de la comunidad, sino de poderes sociales con facultad normativa, que son los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales, y cuya expresión jurídica es el convenio colectivo. Tenemos así en nuestra disciplina una fuente de producción o poder normativo específico, los sindicatos y asociaciones empresariales, y una fuente de conocimiento o traslativa también típica y especial, el convenio colectivo de condiciones de trabajo, sobre el cual hablaremos un poquito más adelante. Son fuentes comunes del derecho del trabajo en el sentido de fuentes de conocimiento y de acuerdo con el artículo 1 del Código Civil, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esto viene en el artículo 1 del Código Civil, que es un poco el derecho común de todo el derecho común, es aplicable, gran parte de él, supletoriamente, por supuesto, a todas las demás disciplinas jurídicas. El derecho del trabajo comparte estas fuentes con los demás sectores del ordenamiento jurídico, que sin embargo se modalizan de forma peculiar al aplicarse en la materia laboral, y así, la costumbre es una fuente común. Aplicada en el campo laboral se modaliza, es un poco especial porque tiene rasgos especiales que la distinguen de la costumbre general. Y así deben ser, la costumbre para ser aplicada en el campo del derecho del trabajo debe ser local y profesional. Debe ser del sector,
profesional, en el sentido del sector de que se trate, del oficio, de la industria, y al mismo tiempo local, de una localidad concreta, no en general. Eso no se puede predicar así de la costumbre en general. El Estatuto de los Trabajadores, en cuanto que es una fuente jurídica ya positiva, emanada del poder normativo del Estado, como ley que es, enumera las fuentes que regulan los derechos y obligaciones derivadas de la relación laboral en su extenso artículo 3º, diciendo: 1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan a, en primer lugar, por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, ley en sentido material. B, o segundo, por los convenios colectivos. C, por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso pueda establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados. Y D, por los usos y costumbres locales y profesionales. A tenor de lo que acabamos de decir sobre el Estatuto de los Trabajadores, nos encontramos con 4 fuentes. Primero, las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, una expresión que utiliza el Estatuto, en vez de decir la ley. Por supuesto, en el sentido de ley material, que es distinta de la ley formal, como más adelante trataremos de precisar. En segundo lugar, por los convenios colectivos. O sea, el convenio colectivo ocupa el segundo lugar en la jerarquía normativa a la hora de aplicar el derecho del trabajo. En tercer lugar, por el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, que puede ser verbal o escrito, pues evidentemente también es una fuente de derechos del trabajo. Cierto que ya es en tercer lugar y sometido las cláusulas del contrato, que no pueden establecer condiciones menos favorables, como dice el propio Estatuto, o contrarias a lo que digan la ley y el convenio colectivo. Y en último lugar, por la costumbre que en el caso laboral, en el caso del derecho del trabajo, debe ser local y profesional. Esto es un poco la teoría general de las fuentes. Pues es curioso que este artículo 3º del Estatuto de los Trabajadores que acaba de mencionar no diga precisamente que entre las fuentes del derecho del trabajo se encuentran los principios generales del derecho, que como hemos dicho es una de las fuentes comunes en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sentido tiene? Efectivamente, esto es algo que sorprende ciertamente. Hemos dicho que el Código del Derecho Civil enumera 3. La ley, el sentido material, como hemos dicho ya repetidas veces, la costumbre y los principios generales del derecho. Y el Estatuto de los Trabajadores menciona 4. La ley, el convenio colectivo, el contrato de trabajo y la costumbre. Y sin embargo, pues curiosamente por aquí no aparece. Si decimos que participa, hemos dicho al principio, que el derecho del trabajo participa de las fuentes comunes del derecho en general, pues es curioso, y aquí no aparecen para nada los principios generales del derecho. Y lógicamente pues es perfectamente explicable esa duda que se le presenta, ¿no? Es que los principios generales del derecho no operan en el campo del derecho del trabajo. Sí siguen operando. No lo dice el Estatuto. Es una omisión posiblemente porque era innecesario, pero los principios generales del derecho operan en el campo del derecho del trabajo, y no solamente eso. Es que hay principios generales del derecho específicos del derecho del trabajo, como es el principio de condición más beneficiosa, como es el principio de indubio pro operario, en fin, una serie de principios específicos que están plenamente operativos en el campo del derecho del trabajo, y esa omisión de los principios del derecho en general, evidentemente, pese a esa omisión, entendemos, así lo dice la doctrina jurídica, firmes y consolidadas, sin contradicción, son también aplicables, pero ciertamente que en el último lugar, como vemos. O sea que si el Estatuto de los Trabajadores dice 4, pues serían 5 también, pero el último. Quiere decir que echaríamos mano de los principios del derecho en último término. Como echaríamos mano del contrato de trabajo, pues después de aplicar la ley y después de aplicar el convenio colectivo. Pues vamos a hablar precisamente del convenio colectivo, que como acaba de volver a decir, es una fuente específica y muy importante dentro de las fuentes del derecho del trabajo. ¿El convenio colectivo es una norma jurídica? El convenio colectivo es norma jurídica. Hay quien cree que las cláusulas que contiene el convenio colectivo no es una norma jurídica, cierto que de mínimo rango. Me explico. Dentro de las leyes inclusive pues hay una clasificación, la jerarquía normativa. Están las leyes formales, luego vienen los reglamentos, y el convenio colectivo es inferior, es de categoría inferior, pero evidentemente sí es una norma jurídica, y por consiguiente lo que pasa con el convenio colectivo es que normalmente es una norma sectorial, es decir, que es aplicable a un sector, no con carácter general. No hay un convenio colectivo para todos los trabajadores, ¿no? Cada sector de actividad tiene un convenio. Normalmente puede ser que no hubiera ningún convenio colectivo.
en cuyo caso tendría que regirse las relaciones laborales por la ley y la costumbre y el contrato, ¿no? Pero vamos, realmente hoy, el 90, el 95, el 97, no es una cosa de la población trabajadora, está cubierta por un convenio colectivo. Ahora, ya hay muchos convenios colectivos y cada convenio colectivo tiene un ámbito. Pues bien, dentro de ese ámbito de aplicación, el convenio colectivo opera como si fuera una norma jurídica, a todos los efectos. De aplicación, obligatoria, de carácter general, se entiende que para el personal, empresas y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación. El convenio colectivo del personal laboral del Estado, por ejemplo, pues tiene un convenio colectivo que es aplicable exclusivamente al personal que está comprendido en ese ámbito, no a otros. Pero dentro de ese ámbito, el convenio colectivo opera como ley respecto de las obligaciones de los empresarios y de los trabajadores. De todas maneras, convendría un poco que hablaras algo del convenio colectivo, porque como hemos visto es la fuente más característica del derecho del trabajo y que se aparta un poco, al hablar de fuentes, de la teoría general, de las fuentes del derecho, de las demás ramas del ordenamiento jurídico, ¿no? Y conviene decir una serie de conceptos. El convenio colectivo de trabajo, en primer lugar, es, como acabo de decir, algo eminentemente característico del derecho del trabajo. No hay convenios colectivos en ninguna rama del ordenamiento. Y es una fuente especial del ordenamiento jurídico laboral en cuanto que se trata de una norma jurídica típica de él y que no existe, repito, en otros sectores del ordenamiento. El convenio colectivo como norma jurídica, fuente en sentido traslativo, emana de un poder social con potestad normativa, que no es el Estado, que es la fuente normal de producción de las normas jurídicas, sino del poder social que representan las asociaciones profesionales de trabajadores y empresarios y cuyo poder normativo se circunscribe a la regulación de las condiciones de trabajo. Es decir, este poder social con poderes normativos de dictar normas, en definitiva el convenio colectivo es una norma jurídica, únicamente se circunscribe a la regulación de las condiciones de trabajo, a los temas eminentemente laborales, no a otras cosas. No es concebible que un convenio colectivo pues regule los impuestos. No, solo en el campo laboral es un convenio colectivo específico de lo laboral y circunscrito su regulación al campo laboral. Este poder normativo se ejercita no aislada, sino conjuntamente por los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Insisto en este tema. No se trata de que los sindicatos sean fuente, no. Tiene que ser un conjunto. Tiene que haber una conjunción, se ejerce conjuntamente por los representantes de los empresarios, o sea, por las asociaciones empresariales y los sindicatos de trabajadores. Y ahí viene a ser un contrato también, pero es un contrato que tiene una pluralidad de partes, me explico. El convenio colectivo siempre tiene que haber uno de los sujetos, tiene que ser un ente colectivo. Cabe un convenio colectivo entre un empresario de una empresa y un sindicato. Yo quería decir algo fundamental del convenio colectivo. Sentado, como digo, he repetido, tal vez un poco insistentemente en estos conceptos clave de que el convenio colectivo es una norma jurídica, conviene un poco precisar la naturaleza jurídica de los convenios colectivos, y que se resume en una clásica expresión ya de un profesor italiano, Carneluti, que cuando estudien los alumnos los textos lo verán muchas veces repetido, que decía que era un híbrido con alma de ley y cuerpo de contrato. Esta es una expresión que hizo fortuna. Y lo que quiere decir es que el convenio colectivo tiene una naturaleza dual. Por un lado es un contrato, en cuanto es un acuerdo de voluntades, bien que de carácter colectivo, o sea que lógicamente no es un acuerdo de voluntades individual entre dos personas, tiene que ser entre colectivos de trabajadores o de empresarios. Y al mismo tiempo que es un contrato, es una norma jurídica, y como tal, de carácter general obligatoria, susceptible de ser aplicada con fuerza de ley a una serie de supuestos concretos y distintos de relaciones individuales de trabajo y sus vicisitudes. Podríamos concluir esta pequeña exposición que hemos hecho sobre las fuentes del derecho, y concretamente para referirnos al convenio colectivo, que se trata de una norma de origen contractual. Es una norma jurídica, pero que su origen es un contrato colectivo, o sea que tiene una doble naturaleza. En cuanto contrato, obliga a las partes que han suscrito el convenio, se entiende a los sindicatos y a los empresarios que les obliga. Y en cuanto a norma, obliga a todos los trabajadores y a todas las empresas establecidas en su ámbito de aplicación, inclusive a las que no estuvieran, que se creen posteriormente, se incorporen al ámbito ese después de firmado el convenio. Y nada más por razones de tiempo. Muchas gracias. Sí, tenemos que terminar aquí. Hemos visto las fuentes del derecho del trabajo, que como nos ha contado el profesor Fernández, son la ley, el convenio colectivo, el contrato de trabajo, la costumbre y, como no, también los principios generales del derecho. Pues nada más. Muchísimas gracias, profesor Leodegario Fernández. Muchas gracias a ustedes y que a los alumnos les sea provechoso esta pequeña disertación.